Biografía de Chico Xavier. Francisco Cándido Xavier nació en la ciudad de Pedro Leopoldo, estado de Minas Gerais, Brasil, el 2 de abril de 1910. Hijo de un obrero y una lavandera, su madre, María João de Deus, falleció cuando él tenía solo 5 años, y debido a que su padre debía trabajar muchas horas diarias, Chico Xavier pasó a vivir con su madrina que le maltrataba. Según sus propias palabras, su madrina cometía actos extraños. 2 años después, su padre se volvió a casar con una joven buena y cariñosa llamada Cidália Baptista, y gracias a su esfuerzo consiguió que el pequeño, junto con sus hermanos, volviesen a vivir en el hogar paterno. Toda su infancia y parte de su adolescencia estuvo marcada por una gran carencia económica, tanto que Chico se tuvo que poner a trabajar a la edad de 8 años y con ello ayudar con el sustento de sus hermanos. En esa situación se le unía que desde la edad de 4 años, Chico Xavier ya veía y escuchaba espíritus. Incluso veía a su madre desencarnada en el patio de la casa de su madrina y que le aconsejaba que tuviese paciencia. Durante la adolescencia, estos fenómenos aumentaron y no sería hasta 1927 que, por causa de la enfermedad de una de sus hermanas, conocieron a un matrimonio espírita, amigo con los que realizaron la primera sesión mediúmnica de su vida. 2 libros guiaron dicha reunión: el Evangelio según el Espiritismo y el Libro de los Espíritus de Allan Kardec. Fue de este modo que comprendió el porqué de todos los sucesos que le habían sucedido desde la infancia. La hermana mejoró considerablemente, ya que se trataba de una obsesión espiritual. A los 17 años de edad, recibió sus primeros escritos desde el mundo espiritual y psicografió sus primeros poemas sobre los deberes del espírita cristiano y fueron publicados por amigos suyos en revistas y periódicos de la región. En 1931 se comunica por primera vez el que sería su guía espiritual, Emmanuel. Este le explica que la misión que ha venido a realizar es la de escribir libros mediúmnicos para divulgar el espiritismo y la caridad. Para ello le dice que debía seguir 3 reglas fundamentales: disciplina, disciplina y disciplina. Al año siguiente edita su primer libro mediúmnico, Parnaso de Ultratumba. La publicación de este libro escandalizó al extremo conservadurismo religioso existente en Pedro Leopoldo y a su vez atrajo hasta allí a muchísimos críticos literarios, periodistas y curiosos asombrados por cómo un joven de 21 años, analfabeto, había sido capaz de escribir esos poemas tan distintos, con una métrica perfecta, a una velocidad vertiginosa e incluso a veces 2 sonetos simultáneamente. En todos los poemas se podía leer entre líneas el mismo mensaje: estamos vivos, la muerte no existe. Tuvo diferentes trabajos, pero su puesto definitivo fue de funcionario en el Ministerio de Agricultura del estado de Minas Gerais. Allí estuvo durante 30 años. Nunca se casó ni tuvo hijos. Sacrificó el formar una familia para poder dedicarse por entero a los demás y a sus libros. En 1959 se trasladó a vivir a la ciudad de Uberaba, en el estado de Minas Gerais. Allí continuó con sus obras mediúmnicas y cada sábado recibía gente en su casa para ayudarles tanto de manera espiritual como psicológica. Escribió 451 libros, a una media de 6 libros al año.
De ellos, 23 fueron dictados por su guía espiritual Emmanuel. Uno de estos 23, titulado Pablo y Esteban, ha sido considerado uno de los mejores libros mediúmnicos del siglo XX. En una ocasión le preguntaron a Chico cuál era su libro favorito de todos los que había psicografiado. Él contestó que Pablo y Esteban y Buena Nueva. De toda su obra se han vendido más de 40 millones de ejemplares. No recibió dinero por la venta de sus libros y donó los derechos de autor a diferentes instituciones sin ánimo de lucro. En la década de los 80, con el ingreso obtenido por la venta de sus libros en la ciudad de Fortaleza, permitió a 100.000 mujeres dar a luz de manera gratuita. Chico Xavier psicografió libros en inglés, francés, español, esperanto, japonés y griego, tratando temas tan diversos como la filosofía, medicina, historia, crónicas de literatura infantil, entre otros. También debemos remarcar toda su magnífica obra dictada por el espíritu de André Luis, hablándonos acerca de la vida en el mundo espiritual. Como una de las anécdotas de la vida de Chico, podemos contar que entre las múltiples obras que psicografió, encontramos las escritas por el espíritu Humberto de Campos. Estos libros tuvieron tanto éxito que la viuda de Humberto puso a un juicio a Chico Xavier para que le pagase parte de las ganancias como derechos de autor. La justicia declaró que la viuda solo tenía derecho a recibir dinero de las obras escritas por su marido mientras estuviese vivo. A partir de ese momento, las siguientes obras psicografiadas por dicho espíritu llevaron la firma de Hermano X para evitar futuros problemas. Otro hecho curioso en la vida de Chico Xavier fue su participación en un juicio. En este caso, se juzgaba a un hombre llamado José Divino por haber asesinado a Mauricio Garcés. Chico, sin conocer de nada a ninguno de los dos implicados, recibió a través de la psicografía un mensaje del propio Mauricio contando que José Divino no había sido el culpable de su muerte. No solo la letra era exacta a la de Mauricio, sino que la firma era idéntica a la que tenía en vida. Gracias a esto, el juez cambió su decisión y absolvió al pobre José. Este caso dio origen al libro Lealtad. El 30 de junio de 2002, día en que la selección de fútbol brasileña ganó el pentacampeonato, Chico desencarnó. Justo un día en que Brasil iba a estar feliz, como él pronosticó. Se acostó en su cama y físicamente no volvió a despertar. Su cuerpo fue velado durante 48 horas y la policía calculó que fueron a despedirse de él cerca de 120.000 personas. Pasaban más de 40 personas por el féretro por minuto, haciendo una fila de más de 4 kilómetros de largo. Más de 30.000 personas acompañaron el féretro hasta el cementerio, donde esperaban miles más. Fue recibido con 21 cañonazos y más de 3.000 pétalos de rosas lanzados desde un helicóptero por la policía brasilera. Se han realizado centenas de biografías, tesis, se alzaron monumentos, estampillas y más de 60 reconocimientos recibidos por sus obras asistenciales en la ciudad de Uberaba, por su benevolencia y asistencia al prójimo. Todo el que conoció a Chico Xavier habla de él como una persona extremadamente humilde, amigo de todo el mundo y con un gran sentido del humor, sin dejar de lado que fue uno de los mejores médiums de la historia. A pesar de ser pobre, nunca aceptó dinero alguno procedente de sus obras y vivió hasta el final con su pequeña jubilación de funcionario. Vivió 92 años, de los cuales
75 los dedicó a un intenso trabajo mediúmnico. ¿Qué mejor manera de acabar esta biografía que con las propias palabras de nuestro querido Chico Xavier? En el mundo, a nuestro ver, no apareció por lo pronto ninguna frase resumiendo una filosofía correcta de vida como aquella pronunciada por Jesús: amaos los unos a los otros como yo os he amado, esto es, amar sin esperar ser amado y sin aguardar recompensa alguna, amar siempre. Chico Xavier.